Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, íbamos a hacer lo que es un video de canalización. Un video preguntando qué es lo que le gusta a ellos de ustedes o a ellas también, ¿vale? Es una lectura o una canalización general. Ustedes solamente tomen lo que mejor suene para su historia y el resto déjenlo a Dios y al universo. Entonces vamos a empezar. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Voy a empezar con el tarot de la New. Siempre suelo hacerlo con el tarot Z, pero voy a empezar con el tarot de la New. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. El tarot de la New. Empezamos. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. Yo quiero que tú te fijes bien en cada elemento de la carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que parece que estuviera en un cuento de hadas. No sé si te recuerda la película o el cuento de la Cenicienta. Hay una mujer con un vestido muy precioso. Al fondo hay como una calabaza. Si te das cuenta que da a entender que es su carroza. Aquí está la luna. Aquí si te das cuenta también hay unos escalones. Y esta mujer pues se ve que está ilusionada y tiene que entrar a ese palacio. Nos dan a entender esto. En su mano tiene también como una esfera de luz. Es muy importante todos los detalles para poder sacar una conclusión, qué es lo que le gusta o le gustaba a la persona de tu interés de ustedes. Muy bien. En primer lugar, me dan a entender que para la mayoría de ustedes, no digo para todos, quizás había una diferencia de edad o esta persona te conoció cuando tú eras muy joven. Muy joven. El otro mensaje también, le gusta mucho tu energía. Al margen de la edad que tú tengas, le encanta posiblemente tu espontaneidad. Eres una persona muy espontánea, una persona que tiene mucha energía. Quizá de repente tú te has topado con alguien que siempre llevaba como una rutina, como que estaba muy encasillado, a lo mejor del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, o simplemente se dedicaba quizás a su proyecto, una persona que inclusive quizás, inclusive en su manera de vestir, como que no tenía vida, por decirlo así, demasiado clásico, colores muy muertos, pero desde que te conoció, como que su mundo cambió. Estaba más alegre, más feliz, le gustaba de repente de que tú de una forma espontánea le pedías para poder salir a un compromiso, una fiesta, una reunión, como que le sacaba de casa, como que tú estabas lidiando con una persona que era muy ermitaño, o que simplemente a lo mejor era una persona muy alegre, pero no encontraba una persona que estaba a su mismo nivel, por decirlo así. A lo mejor se topaba con personas que eran un poco aburridos, personas que no le encantaba el compromiso, cuando esta persona lo que le encanta es esto, la vida, relacionarse con los demás, el estar en contacto con los demás. Entonces, al conocerte a ti, es como que hubiera encontrado a su complemento, a su media naranja, como que le gustaba esto de ustedes, le sigue gustando. Si te das cuenta, aquí los escalones, aquí hay una mujer preciosa que está con los escalones. Tiene que subir unos escalones para llegar a un palacio, una reunión, vale. Los escalones es tener metas, tener sueños. Tú eres una persona que quizá de repente en sus momentos difíciles, a él o a ella, a lo mejor tú lo decías, todo va a ir bien, vamos a salir adelante, no te rindas. Le gustaba mucho tus ganas, tu perseverancia, esa energía de no rendirte ante cualquier circunstancia, esa energía de progreso, de querer salir adelante. Una persona que no se rinde, una persona que muestra buena cara, buena actitud a las circunstancias negativas que a lo mejor puedas estar pasando en ese momento. Le encantaba tu carácter, tus ganas de vivir, tus ganas de resolver los problemas. Porque aquí hay un personaje que escala,
pero llega a su meta. Llega a su meta. Al fondo tenemos lo que es la luna, si te das cuenta, la luna. Muchas veces esta persona inclusive, estés con él o no estés con él o con ella, también recuerda que es una lectura general, también está relacionado para aquellos que en estos momentos están en compromiso. Tú ve tomando lo que mejor suene. ¿Qué le gusta a la persona de tu interés? Vale. La luna representa lo que es al signo de Cáncer, la intuición, el saber interpretar las señales, el saber interpretar los sueños. Esta persona cada vez que tiene una duda, tu pareja o tu expareja, cada vez que tenía una duda o tiene una duda, es como que te lo consulta. Te lo consulta ¿por qué? Porque te ve una persona sabia, una persona intuitiva, una persona que puede, como se dice, diferenciar entre el bien y el mal, porque parece como que este personaje, sea hombre o sea mujer, a veces como que se confía mucho en los demás. Pero tú, como una persona muy intuitiva, muy intuitivo, tú puedes reconocer cuando hay bondad o hay maldad en los demás. Por eso que este personaje siempre te consultaba, siempre te consulta. Y eso le gusta. Le gusta porque en ti ve magia, en ti ve una persona coherente, una persona decidida, una persona que tiene recursos, por decirlo así. Tiene recursos. Al fondo, si te das cuenta, está lo que es una calabaza, que nos hablan de la fantasía, de la fantasía. Sé que mucha gente de repente dirá, Richard, pero no se puede vivir con una persona que sueña mucho y no pisa tierra. Vale. A veces en la vida necesitamos ser soñadores. En la vida a veces necesitamos desconectar, tomarnos la vida, como se dice, no a rajatabla. Muchas veces nos volvemos, como se dice, muy cuadrados en nuestras ideas, en nuestros proyectos, en nuestras cosas, y nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de la magia del mundo, de los regalos del mundo. Nos olvidamos. Entonces, esta persona, a pesar que sabe que muchos de ustedes no se rinden, que salen adelante, personas que tienen mucha energía, personas que le dan como un chute de buena energía, diciéndolo, levántate, todo va a ir bien. Tú vas a poder, tú vas a probar esto, tú vas a obtener este trabajo, tú vas a salir de esta enfermedad. A pesar que muchos de ustedes tienen ese carácter, también tienen ese punto de ilusión, de fantasía, de sueño. A lo mejor, yo qué sé, cuando estabas con esta persona, tú lo comentabas o tú lo comentas a tu pareja. ¿Cómo me gustaría, yo qué sé, desconectar un año sabático, tomarnos, yo qué sé, un carro con una casa movible y pasearnos por todas los puertos, por todas las playas? Vamos a vivir un año sin preocupaciones, sin estar pensando en el alquiler, sin estar pensando de repente que si nos falta en la cuenta bancaria dinero, vamos a vivir de los recursos. Como que ese puntito a ti te sorprendía o te sigue sorprendiendo o a ellos les sigue sorprendiendo, perdón, de ese puntito que vosotros tienen, que se toman la vida con humor. Como dicen, bueno, si hoy no he tenido para comer, mañana será un día mejor. Y a veces ellos es como que se quedan a cuadros, como una persona que tiene las cosas claras para muchas cosas, como en cuestión de trabajo, proyecto, una persona con mucha fuerza, con mucha dedicación, a veces me pide desconectar. Estar sin preocupaciones, Richard, cuando sinceramente yo no puedo dejar mi trabajo, ni tampoco puedo tomar esta decisión porque tengo que pagar, supongamos, el alquiler, yo qué sé. Entonces me pide esto y yo me quedo a cuadro porque parece como que estuviera hablando con un niño, con un joven sin preocupaciones. Pero no es que no tenga responsabilidades
o que tú no tengas responsabilidades o preocupaciones, simplemente que te das cuenta que la vida también es otra cosa. Que la vida no solamente es vivir a rajatablas, pagando deudas, pagando recibos, yo que sé, acumulando riqueza. La vida también es otra cosa, desconectar. Desconectar. ¿Por qué crees que muchas personas famosos, inclusive vi el reportaje de un corredor de motos muy famoso aquí en España, que al final inclusive hacía modelaje y todo, desconectó del mundo y se fue a recorrer el mundo descalzo? Y salió un reportaje que estaba con el cabello de rasta, inclusive abriendo contenedores donde echan la basura para ver si encuentra algo que comer. Pero si tú te das cuenta y ves el rostro de esta persona, ves una persona despreocupada, una persona feliz, es feliz. Muchas veces pensamos que la felicidad es tener una cuenta bancaria que esté pero acumulado o tener riquezas. No, porque al fin y al cabo no nos vamos a llevar esto. No nos vamos a llevar. Es cierto que es bueno para pagar deudas, es bueno también para la salud, pero tampoco vivamos esclavos del dinero, ¿me entiendes? Tampoco vivamos esclavos de este mundo, que a veces vamos a 1000 por hora. Ese es el mensaje que muchas veces tú le entregas a ellos. Perfecto, tenemos responsabilidades, tenemos deudas, pero no por eso vamos a renunciar a desconectar a nuestros sueños. Y eso es lo que le gusta de ustedes también. De una forma general, estés en pareja, no estés en pareja, da igual. También le encanta que tú de repente, yo qué sé, en los momentos más difíciles, en los momentos de tensión como pareja, como relación, que de repente a ti te salga ese puntito que dices a ellos, mira, vámonos de fiesta. Y tú dices, y ellos te dicen, cariño, pero ¿estás segura? ¿Estás seguro? Mira que mañana tenemos que madrugar. Y tenemos responsabilidades. Y esta persona te dice, vámonos de fiesta, vamos a poner el reloj despertador, nos vamos a levantar, vamos a estar un par de horas, pero necesitamos desconectar. Y tú te quedas a cuadro porque dices, wow, ¿qué le pasa? Nos vamos a destruir. Pero no, es la espontaneidad que tiene esta persona. Es muy espontáneo, muy espontánea. Tiene ese puntito que te gusta. Tiene ese puntito. Vale, vos seguís sacando más interpretaciones. Vamos a ver. Si te das cuenta también, aquí en su mano, tiene como si fuera un collar, como si fuera un reloj de pulsera, pero está colgando y tiene mucha luz. Fíjate muy bien, aquí tiene lo que es. Y aquí detrás hay una rosa. Hay una rosa. Entonces, a pesar que esta persona a pesar que tú tienes de repente muchos problemas, muchas deudas, muchos retos en tu vida, siento como que a ti te gusta compartir. Te gusta compartir. No es necesario que tú deas abundancia, porque al fin y al cabo, a lo mejor tú también tienes tus propios problemas. Pero yo veo que en algún momento ellos o ellas han visto que tú has compartido. Y eso se queda. Eso se queda. ¿Vale? Mira, yo tengo esa manía, les digo, que cuando voy a salir de casa, las zonas de riesgo, yo los tomo foto. ¿Vale? Los tomo foto porque pienso que el seguro quizás luego va a decir que tú dejaste prendido el radiador o la cocina y por eso ha habido un incendio y pues entonces no te reconocemos el seguro. En mi mente, que también puede pasar quizás. Entonces yo tengo esa manía, sinceramente. Y cuando salgo de la puerta de la casa, lo echo llave todo y lo tomo foto la puerta todo con mi mano ahí empujando para que quede como prueba de que yo todo he dejado en orden. Yo tengo mis cosas, ¿ves? Nadie es perfecto. Tengo mis cosas. Pero da la casualidad que mucha gente que ha convivido conmigo ha visto mis manías y con el transcurso del tiempo yo he visto que ellos también han hecho lo mismo.
Se aseguran que la puerta está bien cerrada, se aseguran que han dejado el cenicero fuera. Entonces, todas esas cositas, te lo pongo como ejemplo, mucha gente los toma también cuando es positivo, porque dentro de mi locura, mucha gente dirá, Richard está loco, dentro de mi locura es algo positivo, porque muchas veces he escuchado casos, como ahora aquí en Barcelona, que está haciendo viento, no sé por qué, inclusive no sale en el radar que hay viento, pero está haciendo viento, y tengo árboles. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor cae una rama y me rompe el cristal? Y el seguro pues me dice, no, ¿cómo me puedes decir tú que ha caído ramas si no ha habido previsión de tormenta ni de viento? Pero yo tengo pruebas porque he hecho un video que está haciendo vientos y ya está, ¿no? Entonces, son cosas positivas. Si te pones a pensar, son cosas positivas. Entonces, esos pequeños detalles que para mucha gente dirá, uy, este es un maniático. Seguro que soy un maniático y seguro que a lo mejor mucha gente dirá también que tú tienes tus cosas, tus manías. Dirán que eres un maniático, una maniática. Bienvenido al club. Entonces, ellos también se quedan con lo bueno. A lo mejor tú te das cuenta si estás conviviendo con él o con ella, que ahora son más empáticos, que les gusta compartir con los demás, que son más sensibles inclusive a los demás, a la gente, son más sensibles. Mira, yo aquí comparto el piso porque es grande con un amigo que es catalán y los europeos son de carácter muy fuerte, sinceramente, o no les gusta demostrar los sentimientos. No les gusta, ¿vale? Es su forma de ser y se respeta. Pero yo como latino, como latan, como hispano, nosotros somos muy emotivos y somos muy de familia, somos muy de casa. Y a la mínima que pasa algo con la humanidad, con nuestra gente, nos afecta. Nos duele, sinceramente. Ahora, actualmente, con lo que está pasando en Norteamérica, yo como latino, como hispano, me afecta y me duele, sinceramente, ¿vale? Entonces, te lo pongo como ejemplo, solo como ejemplo. Vale, este amigo nunca le gustaba mostrar sus sentimientos, pero cuando falleció uno de mis mejores amigos de Perú, yo estuve mal una semana. Y a veces estaba haciendo algo y era llorar de la nada. Llorar de la nada. ¿Vale? Entonces, pero ellos dicen, ya no está en esta tierra, tienes que tranquilizarte, ya pasó, la vida continúa. Esa es su forma de ver ellos, ¿no? No digo todos, pero la mayoría es así, es su carácter, se respeta. Entonces, pero sin embargo ahora veo que está más abierto a las emociones. A veces cuando me cuenta de su abuelo que ya no está en esta tierra, su tía que ya no está en esta tierra, se emociona. Y muchas veces lo he visto llorar inclusive, porque a veces la sociedad nos amolda a una situación. Y entonces, en Europa, pues, quizás por el carácter, quizás yo que sé, su forma de ser, como que no son muy emotivos. No digo que sea malo ni bueno, no digo que sean malas personas, no, son maravillosas personas. Yo le digo por experiencia, que vivo aquí en Cataluña, son maravillosas personas, pero les cuesta expresar, les cuesta. Entonces, esto te lo pongo como ejemplo. Tú posiblemente puede ser que te has topado con una persona que tenía el carácter muy duro, una persona que no le gustaba expresar sus sentimientos, una persona que posiblemente como que se encerraba en su mundo, pero tú cuando llegaste a su vida lo has ayudado, por decirlo así, a que esta persona se encuentre consigo mismo, a que descubra sus sentimientos, a que sea más expresivo, más expresiva. Ha aprendido algo de ustedes. Al margen que si tú estás con él o no estás con él, o si estás con ella o no estás con ella, siento que ha aprendido mucho de ustedes. Mucho de ustedes. Y por eso que esta persona te recuerda.
Por eso que esta persona siempre te va a llevar en su mente. Da igual si vosotros han terminado bien o han terminado mal. Qué bonito sería que las parejas terminen bien, pero mayormente no sucede así, ¿no? Son pocas las relaciones que terminan bien. Entonces, pero esta persona tiene un recuerdo muy especial de ustedes, de tu buen corazón, porque esta es una carta buena. Esta es una carta de ilusión, de fantasía, de superación, de tener sueños, de tener metas. Entonces, hay algo bueno que tú has hecho por ellos. Al margen que, porque muchos de repente van a salir con los comentarios, no quiero saber nada de esta persona, no lo quiero en mi vida, bla, 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 de tu boca salen sapos y culebras. Al margen, al margen. Esta persona ha aprendido algo de ustedes y siéntete orgulloso, orgullosa porque has aportado algo positivo en la vida de un ser humano. Esto es bueno, esto es evolución, esto es crecimiento. Entonces siéntete orgulloso y orgullosa. Si hay algo que yo he aprendido aquí, y siempre lo voy a repetir, de un amigo, aunque no tengo mucho contacto, pero lo tengo agregado, Josep, ¿vale? Catalán, que una vez me dijo, Richard, la acción y el sentimiento más bonito del mundo es amar. Cuando tú amas a una persona, cuando tú dices que quieres a una persona, es un sentimiento muy bonito, que muy pocas veces la gente se atreve a decir esto. Entonces, si esta persona no te corresponde, si esta persona pues simplemente las cosas no van como tú esperas, tú siéntete orgulloso porque has amado de verdad. Palabras tan bonitas. Yo aprendo de todos. No vayan a pensar que Richard ha nacido sabio. Hasta de tus comentarios yo aprendo. Yo aprendo de todos. Entonces, tú siéntete orgulloso y orgullosa porque tú estás aportando algo especial para ellos si tú estás en pareja. Y tú has aportado algo para ellos si a lo mejor ya no están juntos, al margen de cómo vosotros han terminado. Te voy a dar lo que es signos y voy a sacar más cartas. Mira, de una sola carta, ¿cuánto mensaje sale? Vamos a ver signos. Me sale un Virgo, me sale Géminis, Sagitario o Acuario, Piscis o Acuario, Cáncer, uno más, Aries. Te voy a sacar iniciales. Vamos a ver, cariño, vamos a ver iniciales. Vamos a ver. Esta canalización abarca para todos los signos. Todos los signos, ¿vale? Vamos a ver. La letra E, la letra V, la letra M o W, la letra N o la letra Z. Me confirma la letra Z, la letra H, me confirma otra vez la letra Z o la letra N, la letra F y otra vez la letra H. Muy bien. Vamos a ver qué más me dice. Voy a sacar una carta más. Luego voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué más me dice. ¿Qué es lo que le gusta, le agrada de ustedes? Y este mensaje, me olvidaba, este mensaje también puede ser para solteros y solteras. A lo mejor tú me dices, Richard, hay una persona con la cual yo tengo mucha química. Esta persona a veces me mira de una forma en la cual nosotros, ¿no? Nos damos cuenta de que algo está pasando aquí. De que el sentimiento, la conexión, no solamente es de amigos, sino algo está pasando, algo que puede estar relacionado con los sentimientos. Y a mí pues me gustaría saber qué es lo que siente. Pues aquí tienes la respuesta. Estuve tomando mejor el concepto. Voy a poner aquí también para solteros y solteras, casados, divorciados, contacto cero, para que quede todo especificado. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Vale.
Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene un porte de seguridad, pero está mirando al costado. Está mirando al costado. Aquí, este personaje, si tú eres observador, observadora, no está en un lugar común, no. Está como si estuviera dentro del infierno. Dentro del infierno. Pero sin embargo, al fondo hay una luz. Y a pesar que esta persona está dentro del infierno, y esta persona muchas veces llora, porque no sé si se logra ver, aquí en su ojo al costado es como que se le cae el rime, lo que se pone en los ojos las mujeres, ¿no? El rime. Vale. Siento que es una persona, o tú eres una persona que a veces de repente puedes tener un carácter explosivo. Todos en algún momento tenemos un carácter explosivo. Por eso es importante que cuando uno está discutiendo con alguien, cuando uno tiene un resentimiento, un dolor, mejor darse un tiempo para que las cosas se enfríen. Porque muchas veces en ese momento nos sale de la boca sapos y culebra. Actuamos por impulso, por ira. Es ahí cuando aparece la energía de la carta del diablo. Actuamos por impulso, por ira. Está en nuestra naturaleza esto, en nuestro ADN, que muchas veces pues nos defendemos ante cualquier situación. Vale. Mira, a pesar que muchos de ustedes quizás por la situación, a veces de repente gritas, me recuerdas a mi hermana, gritas, o de repente yo que sé, no puedes más, y en ese momento de euforia no tienes pelos en la lengua, le pasa mucho a Géminis, le pasa mucho a Cáncer también, le pasa mucho a Cáncer, no tienes pelos en la lengua, y en ese momento pues de tu boca sale de todo, sapos y culebra. Vale. Pero sin embargo, aquí al fondo hay luz, hay claridad, claridad. Luego de pasar ese suceso, que luego te causa vergüenza, porque tú mismo luego sientes vergüenza, porque simplemente ha sido por un momento de ira, lo bueno que tú tienes, y esta persona lo reconoce, es que luego tú te das cuenta que estás en un error. Y muchos de ustedes, yo diría la mayoría, luego reconoce su falta. Es de sabios y de personas maduras reconocer su error. Y eso le gusta. Alguna vez de repente siento, mi intuición me dice que mucha gente quizás ha intentado hablar mal de ustedes. Pero esta persona ha dicho, no te equivoques. Porque aunque en ese momento grite o diga algo sin tener fundamento, yo estoy seguro que luego va a pedir perdón, se va a disculpar. Y esto no te hace menos, esto te hace especial. Te hace una persona madura, una persona con carácter. Porque muy pocas personas, cuando cometen un error, reconocen su falta. Muy pocas personas, cariño. Hasta yo, a veces, no he querido reconocer mi falta. Somos seres humanos. Pero tú, aunque en ese momento se te entre, como se dice, todos los demonios, tú luego recapacitas, tú luego reflexionas y reconoces tu falta. Eso le gusta de ustedes. No sé por qué siento que a lo mejor muchos de vosotros quizás en estos momentos ha habido una tensión con la familia, con el entorno. Entonces, siento que yo siempre soy de las personas que digo, nada es por casualidad. Si tú has llegado hasta esta lectura, es por algo. Es por algo. Nada es por casualidad. Estoy seguro que a lo mejor hay un grupo de ustedes que está pasando por esto, y estas palabras que yo te digo es de sabio
y de personas maduras y de carácter fuerte reconocer la falta. Si tú de repente sientes que se te ha ido la lengua o simplemente te has dejado llevar por el impulso, estás a tiempo. Lo siento, he cometido un error. Y verás que esto va a hacer de que esta persona te admire más, que esta persona nazca un sentimiento más. Estés en pareja, estés divorciado, estés separado, eso es de sabio. Siento que muchos de ustedes ya actúan de esta manera y siento que ellos reconocen que tú eres una persona inteligente, una persona con carácter muy fuerte, porque te vuelvo a decir, muy pocas personas reconocen su falta. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. A ver. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. La carta del 10 de copas. Es que te salen cartas. Mira que el tarot Z a veces salen energías como más negativas, ¿no? Pero mira lo que te sale. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, que nos hablan de tu sentimiento, que nos hablan de tu buen corazón. Tú eres de esas personas que no te gustan las injusticias. Esto le pasa mucho a las personas del signo Libra. A las personas del signo Libra no les gustan las injusticias. A las personas del signo Cáncer, no digo que el resto no, pero si hacemos una escala, yo diría que está Libra, en primer lugar Libra, sinceramente, Cáncer, también Piscis, también son signos que no le gustan las injusticias, no le gusta. ¿Por qué lo pongo en una escala? ¿Por qué? Porque son signos que no se quedan callados. No se van a quedar callados. Si ven que algo no les gusta, aunque ellos caigan mal parado y le afecte, lo van a decir. Lo van a decir, ¿vale? Lo van a decir, te lo digo así. El resto tampoco le gustan las injusticias, pero quizás puede ser que se hagan la vista gorda. La vista gorda, como diciendo, no es mi problema, ¿para qué me voy a meter? Etcétera, etcétera. O quizás pueden actuar, pero como se dice, no comprometiéndose al 100%. No comprometiéndose, ¿vale? Porque dicen, ¿para qué me voy a complicar? Y es verdad, ¿para qué te vas a complicar la vida? Es esto, ¿no? Entonces, le gusta que tú, al margen del signo, ¿vale? Porque a lo mejor tu ascendente es Libra, tu ascendente es Cáncer, tu ascendente es Piscis, o a lo mejor me dices, Richard, no soy ninguno de esos signos, pero puede ser que a lo mejor en mi luna, en mi planeta del sol, yo que sé, existe esa energía porque yo también cuando veo que hay algo injusto, yo saco cara. Y muchas veces, como dices tú, he quedado mal parado, mal parada. He tenido complicaciones, pero es que yo no puedo ver injusticias. Entonces puede ser también. No vayan a pensar que Richard se lo sabe todo. No, ¿vale? Entonces, esta persona admira eso, porque si te das cuenta, mira, aquí hay un personaje que está rompiendo unos cercos como si fuera un campo de concentración. Aquí estamos hablando de un líder que se arriesga a por todas para que el resto sea feliz, para que el resto tenga tranquilidad. Eso le gusta de ustedes, que tú no te vas a quedar callado, callada. Si a lo mejor ves que a un compañero de trabajo le está pasando algo, tú vas a ser como su abogado. A lo mejor muchos de ustedes son abogados, jueces, que tienen poder para poder decidir ante una situación. No digo que todos sean correctos. A algunos lamentablemente les puede más la ambición, les puede más el dinero. Pero estás a tiempo para cambiar si a lo mejor, yo qué sé, eres del lado negativo. Porque vamos a ser sinceros. En todos lados hay corrupción. Las cosas como son, ¿vale? Y yo no puedo decir que todos los abogados son santos o que todos los jueces son santos.
No. Y tampoco puedo decir que todos son malos. Tampoco puedo decir eso. No. Entonces, veo que eso le gusta. Algunos de ustedes inclusive parece como que hubieran nacido para estar quizás como asistente social, porque te gusta interceder, te gusta ayudar. Mira, un ejemplo. Te doy ejemplo, un botón. Yo tengo un hermano que es muy pasota, de verdad. Le va a la fiesta, es un poco a veces, no mide consecuencias, es muy pasota. Es la oveja negra, por decir, de la casa. Pero este chico tiene algo bueno. Este chico tiene algo bueno, ¿vale? Y muchas veces se mete en problemas por esto. Que es una persona que es muy sensible ante las desgracias de los demás. Es muy sensible. De lo que no tiene, a veces inclusive de la casa, coge para poder ayudar a una persona que necesita. Tiene ese punto. Y muchas veces mi mamá, como buen Géminis, dice, ¿por qué te preocupas tanto? Primero preocúpate de casa, preocúpate de mí, ¿vale? Es esto. A veces los Géminis tienen una forma de ser muy directos, la cual están en su razón, ¿no? Están en su razón. Pero este chico, como te digo, te pongo como ejemplo mi hermano, alguna vez yo se lo he dicho. Tú, sinceramente, tendrías que trabajar o estar dentro de una ONG o como asistente social. Porque ese es tu don. Tienes ese punto. Tienes la vida un poco desordenada, es un desastre. Yo soy muy directo a veces, ¿vale? Pero noto que tienes ese punto. Tú de lo que no tienes vas a dar. Eres muy sensible ante los demás, a pesar que a veces hacen las cosas mal, pero tiene ese punto. Entonces, veo que muchos de ustedes tienen ese punto. Eres muy empático, muy empática ante los problemas de los demás. Y esto es lo que le gusta a ellos. Tú vas a defender lo indefendible que dicen. Tú tienes como esa intuición que tú te das cuenta que lo que están haciendo es injusto. Y a ti te duele como si fuera tu hermano, como si te lo estuvieran haciendo a ti. A ti te duele esto. Entonces, esto es un don que tú tienes. Tú estás inclusive dispuesto y dispuesta a sacrificar muchas cosas en tu vida por hacer el bien. Tienes ese puntito de don. Mira esta carta. Por eso que te ponía ese ejemplo. Aquí hay un personaje como que estuviera en un centro de concentración. No sé si vosotros han visto películas o han leído libros, relatos de la Segunda Guerra Mundial. Había muchos centros de concentración y también destacan a muchos héroes, incluidos los mismos alemanes, que intervinieron para poder ayudar a la humanidad. A la humanidad. Entonces, hay personas que nacen con ese corazón, con ese don, que les da igual que su vida esté en peligro. Les da igual, pero son personas especiales, diría yo. Porque todos somos empáticos, todos somos sensibles, pero hay personas que van más allá. Hay personas que arriesgan su propia integridad por ayudar a los demás. Son personas especiales, son personas ya evolucionadas. Personas que de una forma inconsciente saben que aquí se acaba su etapa, que ya tienen que subir a otro nivel, que ya pasan a seres espirituales. Y quizás muchos de ustedes están en esa situación también, que ya han aprendido todo de la tierra, de la humanidad. Ya no van a volver otra vez a la tierra, van a pasar a otro nivel, a la parte espiritual. Seres de luz, ángeles, arcángeles, van a pasar a ese nivel. Entonces, esta persona admira mucho esto, tu fuerza, tu valentía, tu dedicación.
Quizás de repente algunos de ustedes, pues vuelvo a repetir, trabajan lo que es como asistentes sociales, ONGs, abogados, jueces o profesores, ¿por qué no? O médicos también. En cualquier ámbito de tu vida, tú vas a hacer el bien. Tú vas a hacer el bien. Hay médicos de buen corazón. Todavía los hay. Pocos, pero lo hay. Estamos en un mundo, lamentablemente, en lo que más interesa es el dinero, pero no ejerces, como se dice, tu profesión, que es salvar vidas. Y se lo digo porque yo me he topado con algunos y algunas. Se lo digo, ¿vale? No en sí, no, Richard, que todos somos perfectos. No, yo me he topado con médicos, sinceramente, que no deberían desempeñar su profesión. Porque yo creo que el médico está para ayudar a su semejante. Porque una persona no se va a un hospital porque quiere. Una persona va a un hospital o a un centro médico porque uno se siente mal. Porque uno se siente indefenso, inseguro. Y busca la ayuda de una persona, pues, que nos puede ayudar, que tiene esa experiencia. Pero lamentablemente la ética profesional se pierde por el dinero. Las cosas como son. Las cosas como son, ¿vale? Entonces, pero queda gente buena. Todavía quedan médicos buenos. Todavía quedan médicos buenos. Todavía quedan abogados buenos, asistentes buenos, presidentes buenos. Todavía quedan. Entonces, esta persona admira mucho esto de ustedes. Tu valentía, tus ganas de hacer algo por los demás, la protección que tú das a tu familia, a tus hijos, a tu entorno, la protección. Yo he conocido muchas personas que en su vida no han sido felices, pero sin embargo, lo han dado todo por los suyos, por su familia, por sus hijos, por sus padres, por las personas que ellos sienten que tienen que proteger. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve. Y Papá Dios seguro que te va a estar esperando en el reino de los cielos. Seguro. Esta persona admira esto, tu buen corazón, tu valentía. Voy a sacar una cartita más porque si no estaríamos así todo el día. Tienes tantas cosas buenas. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. A ver. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, empatía. Por Dios. Mira, el número 60 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes, la empatía. ¿Cómo coinspira todo, cariño? Todo coinspira. Te estaba hablando de este tema. Aquí, si tú te das cuenta, quiero que te fijes en la imagen. Aquí hay un personaje que está triste, que está perdido. Es un hombre, un varón. Aquí hay una mujer, el cabello dorado, tiene vida, tiene luz. Este personaje tiene el color gris. Quiere decir que está apagado, su energía no marcha bien. Pero ves cómo esta persona se toma el corazón y con su otra mano le recarga de energía su corazón. Hay personas que quizás no son conscientes que son como baterías energéticas. Son personas que cuando te dan un abrazo, te recargan de buena energía, de buena vibra. Son personas que tú tienes necesidad de volver a quedar con ellos, de hablar con ellos. Muchos de ustedes quizás no se dan cuenta, pero haz memoria o sé un poco observador, observadora. Las personas de una alta vibración, las personas que son, como se dice, seres de luz, como baterías energéticas, los animales se te van a acercar. Todos los animales se te van a acercar. Hasta los peces se te van a acercar. Mira que es difícil porque los peces te ven y ¡fum!, se van. Las aves, los animales salvajes, tu mascota, tu perro, hasta las serpientes se te van a acercar, cariño.
¿Por qué? Porque tú es como si fueras un centro energético de buena vibra, de buena energía y te necesitan a tu lado. Te necesitan. Hay una película, no me acuerdo el título, pero es una película francesa en la cual hay una civilización avanzada que vive en lo que es en armonía, sin industria, sin tecnología dentro de lo que caben. Tenían otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, sin carros, y cada cierto tiempo enviaban personas de su raza al planeta Tierra para ver cómo están evolucionando, para ver si han aprendido algo, etcétera, etcétera. No me acuerdo el nombre, tengo que buscarlo, pero es una película francesa que lo vi aquí en Europa. Entonces, una manera, y ellos no podían comer cualquier cosa, no podían, ¿vale? Una manera de recargarse de energía sin comer era que ellos necesitaban abrazar a un niño, a un recién nacido. Se recargaban de buena energía. ¿Por qué? Esa parte a mí me impactó mucho de esa película. ¿Por qué? Porque los niños, hay inocencia, no hay maldad, no hay estrés en su vida. Entonces están vibrando bien, su energía es pura. Su energía es pura. Entonces, igual de esa manera, hay muchas personas que su energía es pura. Y de una forma inconsciente, mucha gente se acerca a ellos. Los animales también. Los animales sienten cuando tú eres buena persona o cuando tú eres mala persona o cuando tú tienes malas intenciones. Lo sienten ellos. Por eso hay que respetar a todo ser vivo. A todo ser vivo. A todo, ¿vale? Entonces, siento que muchos de ustedes, inclusive puede ser que no son conscientes de este don, pero quizás ellos se han dado cuenta y dicen, cuando yo estaba, en este caso con ustedes, todo me marchaba bien, todo era armonía, había recuperado mi luz, tenía trabajo, estaba bien de salud, estaba entusiasmado. Desde que ustedes se separaron, prácticamente esta persona, su mundo es un caos, su mundo es gris, todo lo sale mal, no funcionan sus relaciones. Hay una tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque tú eras como una batería energética. Y ellos saben esto. Quizás de repente no tienen el concepto, como te he explicado, pero ellos son conscientes que cuando están a tu lado, su mundo cambia. Y eso les gusta de ustedes. Les encanta. Estés en pareja, separado, o estés conociendo a esta persona recién, eso les encanta de ustedes. Es muy especial. Vamos a ver las características. Me encanta este tipo de videos porque vas pausado, canalizas. No sé, yo lo siento muy especial. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características. Muy bien. Muchos de ustedes posiblemente ya están separados de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Esta persona quiere volver a casa o quiere volver con ustedes. Actualmente es como que estuviera pasando por una situación muy difícil. Inclusive me atrevería a decir que lo han echado de casa o ha perdido el trabajo, pero aquí está pasando algo. Cabello castaño, cabello negro, cabello rojo natural o pintado, piel blanca. Parece que están en un lugar donde hace un poco de fresco. No hace un frío tan intenso, pero hace un poco de fresco. Pero también puede estar en un lugar donde hace mucho frío. Algunos de ellos van a volver. Es como que están haciendo un cambio o van a hacer un cambio. Parece como que dejan casa, dejan país, dejan algo para empezar desde cero. ¿Ves? Con mucha tristeza. Y te vas a encontrar con esta persona. Muchos de vosotros va a haber un reencuentro con esta persona. En estos momentos es como que ya estuviera pensando en ustedes, recordándote. Vamos a ver.
La carta de la sota de bastos. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Algunos son muy jóvenes, o ustedes son muy jóvenes, no superan los 30 años. Pero algunos de ustedes quizás en su momento se conocieron cuando eran muy jóvenes en un centro deportivo, un gimnasio, o vosotros practicaban algún tipo de deporte y se encontraron ahí. Cabello largo, o cuando lo conociste tenía lo que es el cabello largo, negro. Puede ser que se ponía un poquito de mechitas o tenga un poco de canas también. Muchos de vosotros vienen de una isla o quizás viven cerca de la costa, pero son terrenos áridos, como que no llueve mucho o no hay muchos árboles por ahí. Son personas que les gusta vestirse con ropa muy deportiva o actualmente están practicando algún tipo de deporte o vosotros coinciden ahí. La carta de colgado, una persona de elemento aire, especialmente un Libra, pero también puede ser Géminis, Acuario. No son tan altos ni tan altas, yo diría máximo 1,70 m o 1,75 m, más no. Personas que a lo mejor en su momento te pedía mucho tiempo, no sabía lo que querían, estaban confundidos. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, tiene rasgos caucásicos, sinceramente. Parece que fuera de Occidente, europeo, o quizá yo que sé, cariño, en Perú hay un sitio que es Cajamarca, o en Jaén, la gente es blanca, de ojos azules, por los incas blancos, los chachapoyas, ¿no? Cultura general, no sé si lo sabías. De ahí vienen mis abuelos también. A ver, vamos a sacar más cartas. O los famosos pitujos, que ahora son los pitucos de Lima, ¿no? También era una tribu. No sé si vosotros lo sabían. A ver. La carta del 4 de espadas. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro o castaño. Es como que hay una distancia entre ustedes. A lo mejor no hay contacto, por cualquier motivo, ¿vale? Puede ser que a lo mejor, yo qué sé, cambiaron de casa, se terminó el trabajo o se rompió la relación. Actualmente vive en la casa de sus padres. Me dicen que estás solo, soltero o soltera, pero te piensa mucho. Siempre te tiene en su recuerdo, en su pensamiento, siempre. Esta persona tiene lo que es el hilo de la vida. A pesar que este hilo de la vida está roto, por algún motivo, esa persona va a volver a tu vida, porque su corazón todavía está con ustedes. Date cuenta que hay un corazón, el hilo de la vida, todavía te lleva en su mente, en su recuerdo, en su pensamiento. Entonces quiere decir que esta persona, a pesar de la distancia o de lo que ha pasado entre ustedes, va a volver a vuestras vidas. Muy bien. Espero que le haya gustado esta canalización. Dime si te encanta este tipo de canalización y ponme por favor en los comentarios qué tema te gustaría que toque. A mayor comentarios, entonces yo voy a tomar esa decisión de hacer esto. Pero pídemelo, dame ideas, ¿vale? Porque se me acaban las ideas. Dame ideas, ¿qué tipo de canalización te gustaría saber? Entonces, de esta manera, yo en la próxima canalización, que va a ser el sábado, te lo hago. Y si no, el próximo martes también. Todos los martes y los sábados, en caso que no haga algún tipo de viaje, martes y sábados es canalización. Martes y sábados. Solamente cuelgo un video, quizás cuelgue un shorts, también puede ser, pero más no. Es también así desconecto un poco, descanso un poco. Bendiciones de corazón. Te quiero. Esta persona tiene un buen concepto de ustedes. Aunque no te lo diga, aunque no te hables o aunque lo tengas cerca, esta persona tiene un buen concepto de ustedes. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Y antes de cerrar, quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para mi pueblo, para mi gente, que en este momento quizás está pasando un momento de estrés y más con el tema que está pasando en Norteamérica. Aquí se ven los videos a través de las plataformas, de las redes sociales. Entonces, toda la buena vibra, toda la buena energía, toda la fe. No tengan miedo a los cambios. Los cambios también son buenos. También son buenos.
Y como dice mi abuela, nuestra tierra siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Sé que a lo mejor de repente es un poco difícil y yo me pongo, como se dice, en el zapato de ustedes. Yo también soy un inmigrante más, pero mi situación es diferente. Mi situación es estable. Todo está regularizado aquí en España, gracias a Dios. Pero me pongo en el lugar de ustedes y desde aquí yo quiero enviarle un fuerte abrazo. Sé que a lo mejor de repente esto no es consuelo, pero quiero decirles que estoy seguro que todo el pueblo hispano están con ustedes. Y aunque estemos lejos en el silencio, nos duele mucho lo que vosotros están pasando en estos momentos, porque somos, como se dice, todos hispanos. Somos un gran pueblo y toda la fuerza del mundo para ustedes. Los quiero mucho. Hasta la vista y sean felices.